De los primeros 24 días del año, el presidente Maduro estuvo 18 fuera del país. Hasta 4 viajes realizó. Destaca aquel muy largo en el que hizo una cruzada por elevar los precios del petróleo y unir a países OPEP y no OPEP. Pese a una intensa campaña de invitación, un pequeñísimo grupo de personas le recibió a su regreso. No se habló más. Con ese ejemplo de la diplomacia en tiempos de revolución, comencemos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Es Noticia a través de Runrunes. En nombre de todo el equipo les saluda Román Losinski. Nuestros invitados el día de hoy: Milos Alcalay, ex viceministro de Relaciones Exteriores, fue embajador en Brasil, Israel, Rumania, secretario general del Parlamento Andino, y Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, Román. Buen día, Román. En concreto, embajador, ¿qué trajo el presidente Maduro al país de esa gira? Nada, porque fue un viaje improvisado, contradictorio y nulo. Improvisado porque, como no hay profesionales de carrera en la Cancillería, llega a Moscú en pleno periodo de Navidades ortodoxas y nadie le dice que no puede llegar el día, ni que fuera San Nicolás, que llega el día de Navidades, es recibido por el vicecanciller. Si el presidente Chávez hubiera visto que va a ser recibido por el vicecanciller, no se baja del avión, llena de gasolina su avión y continúa a China. Pero bueno, eso lo obligó a hacer un segundo viaje de Argelia de nuevo a Moscú para, ciertamente en su segundo debut, reunirse con Putin. ¿Pero qué le dice a Putin? Bueno, a Putin le dice, abre inversiones para la producción de petróleo. Y resulta que posteriormente iba a hacer una gira por los países europeos para decirle que produzcan menos petróleo. Entonces, ¿cómo entenderán eso? Lo mismo que en China. En China ofrece aumentar de 500.000 de barriles diarios a 1 millón, pero al mismo tiempo le pide a Arabia Saudita, le pide a los Emiratos, le pide a Qatar que reduzcan su producción. Ellos dirán, bueno, pues este es un Pinocho el que está viajando a nuestros países. Pero además él llega a una reunión de cancilleres del CELAC. De cancilleres, ciertamente habían unos presidentes, que el de la Troika, el presidente de Costa Rica, que ciertamente tenía que estar solo porque había una cumbre de jefe de Estado, que es donde en Costa Rica, llega el próximo presidente del CELAC, el actual presidente pro tempore, que es el de Ecuador, Rafael Correa, pero ni siquiera estuvo Raúl Castro en esa reunión de la Troika del CELAC. Todos los demás eran cancilleres. Él debía sentirse muy bien porque recordará su periodo de canciller, pero ese no es el momento, es una improvisación. Si quería ir a China, y China es un país importante, tiene que ir un poco antes, un poco después, no durante una reunión de cancilleres, porque es no darle dignidad al cargo. Pero esas son cuestiones protocolares que son importantes. Lo que yo diría más grave de todo ello fue que fue un viaje nulo, no obtuvo nada y tenía que saberlo porque una de las giras que hizo el hombre antes todopoderoso de PDVSA, que es el ex canciller breve de 3 meses y actual embajador en Naciones Unidas, Ramírez, no logró el cometido y entonces lo que hace Maduro es invertir la situación. Normalmente hay una pregira que hace que cuando llega un presidente, un jefe de Estado, se firmen los acuerdos. Aquí fue al revés. Viajó Maduro, el superhombre, para que después fueran otras delegaciones a armar lo que no se había logrado. De manera que yo creo que fue un viaje sumamente inútil, además de lo que ha costado, con una enorme cantidad de familiares alegres viajeros que fueron a la gira y que en vez de estar en el país para enfrentar los graves problemas económicos, los graves problemas sociales, los graves problemas políticos, él trata durante todo el mes de enero de estar fuera para después tener una conferencia como la reciente del presidente del Banco Central y del ministro de Asuntos Económicos, en donde no se resuelve nada del problema económico. Señor Contreras, esta descripción que ha hecho el embajador Alcalay, ¿de qué tipo de cancillería habla? Y me interesa saber, por ejemplo, qué ha pasado con la preparación, quiénes optan a estudios internacionales, cuántos de ellos quieren hacer carrera en la Cancillería, si es que todavía se puede hacer. Bueno, yo creo que el diagrama, lo que acaba de Milos descubrir aquí, es realmente lo que sucedió en una gira improvisada, una gira que no tuvo ningún tipo de organización, que se hizo según criterios de hoy como amanezco y decido irme de viaje. Y eso demuestra una cancillería que no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer ni qué es lo que se debe hacer en las relaciones internacionales, una cancillería que está desprofesionalizada, una cancillería que no coordina con las personas que tiene afuera, con su equipo de relaciones exteriores, una cancillería que lamentablemente, lamentablemente se acabó con la carrera diplomática
en la cual el país había invertido unos cuantiosos recursos para formar un personal que pudiera representar los intereses del Estado venezolano. Y como resultado tenemos esto, pues tenemos una Cancillería que no tiene idea de qué es lo que debe hacer, no entiende qué es lo que sucede afuera. La Cancillería tuvo que haber informado al señor Maduro cuál era la estrategia de Arabia Saudita en torno al tema del precio del petróleo. Pareciera que el señor Maduro no tenía idea. Y lo que estamos viendo después de haber pasado ya bastante tiempo de la gira es que la estrategia que fijó Arabia Saudita con respecto al tema del petróleo es lo que se viene cumpliendo, ¿no? Una estrategia que va dirigida básicamente a tratar de bajar el precio para tratar de sacar del mercado las distintas empresas y países que están produciendo petróleo, compitiendo con la OPEP, con un costo de producción muy elevado, y la idea entonces es sacar del mercado a esos países y a esas empresas que están produciendo y después tener un precio realmente ajustado a la realidad, ¿no? En cuanto al tema de la Cancillería, bueno, yo creo que es una cosa que es importante que tengamos claro. La Cancillería prácticamente está desprofesionalizada. Tenemos cerca de 50 funcionarios hoy firmando sin tener ninguna asignación, sin tener ninguna función específica. Y seguramente serán los de carrera. Son los de carrera, ¿no? Claro. Porque hay 300 que son administrativos, que también están en la misma condición, pero no son funcionarios de carrera. De hecho, hay cantidad de cosas que hemos estado viendo en los últimos años, de escándalos que se han producido a través de funcionarios venezolanos en el servicio exterior, que te demuestran cómo se ha hecho un gran daño, no solamente al tema de la profesionalización, sino al tema de la imagen de Venezuela en el exterior. Hay casos patéticos como el caso de Kenia, claro, en el cual realmente se dicen tantas cosas que el gobierno no ha en ningún momento aclarado qué es lo que realmente pasó ahí. Casos como el que acaba de anunciarse la semana pasada, en cual el embajador venezolano estaba incurso en el tema de la investigación del señor Nisman que fue asesinado. Y como eso te puedo anunciar cantidad de cosas que suceden producto de que se está enviando al exterior a personas que no representan al Estado venezolano, porque ninguna de esas personas envueltas en estos escándalos son funcionarios preparados para tal cosa, sino que lo que hacen es representar los intereses no solamente del gobierno, sino de un partido específico y de una ideología específica. Entonces, estas personas no representan al país. ¿Recordarán ustedes cuál fue el último canciller de nuestro país verdaderamente preparado para el cargo? ¿Cuál habrá sido? Bueno, mucho. Pero el último, el más reciente, antes de, por ejemplo, o Ramírez, o Jagua, o el propio Maduro. Bueno, mira, Consalvi, muchos cancilleres que yo creo que no sería justo decir cuál fue el más importante, ¿no? Embajador, hablemos de Estados Unidos, de nuestra relación con Estados Unidos, que me parece tan importante. Me voy a permitir hacer un resumen de lo que ha ocurrido nada más en 2015 y solo algunos titulares destacados. Por una parte, sanciones a funcionarios venezolanos del gobierno de los Estados Unidos, amenazas de demanda de Venezuela a Estados Unidos, es decir, de país a país, amenazas de cerrar el suministro de crudo otra vez, pero la petición a la par de extradición de 45 venezolanos, petición de intermediación del expresidente Samper, y todo esto ocurre mientras se dice querer tener mejores relaciones con Estados Unidos. Ahora, una zurda la razón a Estados Unidos cuando dice, bueno, vamos a buscar un diálogo directo. En esto que acabo de relatar, ¿hay diplomacia? Hay una diplomacia espectáculo, hay una diplomacia, en eso ha sido muy eficaz, hay que reconocerlo, del micrófono, en la cual la administración de Maduro, y cada vez hay un deterioro de las posiciones de política exterior, tratan de demostrar con cortinas de humo una posición que deja muy mal parado al país. En esto último que tú señalas, bueno, el mismo gobierno, recuerden ustedes que lo que hizo, que no se hace porque se trata de un plenipotenciario que ha presentado cartas credenciales, de una forma unilateral le retiró la visa al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, obligando a los Estados Unidos a aplicar una medida que no está en los acuerdos internacionales, porque existe una convención diplomática en la Convención de Viena, y también le retiraron la visa al embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, en Washington. Entonces, el gobierno puede retirarle la visa a quien quiere, pero hay de aquel que le retire la visa a funcionarios. Por otra parte, ni siquiera se sabe quiénes son esos funcionarios. No ha habido lista.
pero no ha habido ninguna declaración del Departamento de Estado. Y este gobierno, sin saber a quiénes, defiende a verdugos ya corruptos, señalando que es una ofensa, una acción contra Venezuela. No es contra Venezuela, es contra algunos venezolanos determinados que han violado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y que han violado acuerdos internacionales en materia de corrupción. Y además, es una medida administrativa interna. Cualquier país puede otorgarle, negarle o retirarle la visa a cualquier ciudadano. Eso es un tema que puede y debe resolverse por la vía diplomática, como bien le dijo UNASUR. Entonces, claro, generan toda una serie de acciones en contra de los Estados Unidos. Señala que quiere tener las mejores relaciones, pero el día siguiente expulsa diplomáticos norteamericanos. Dice que lo que quiere es que Obama lo engañan porque no le informan lo que pasa, pero al día siguiente insulta a Obama en un comunicado. Entonces, esa contradicción, ese prender y apagar las luces, presentarse como una mansa oveja, una mansa paloma, y al día siguiente actuar como un lobo, no lleva nada. Cuba, que tiene una diplomacia profesional, que tiene hace más de medio siglo una serie de conflictos con los Estados Unidos, ha optado por una vía de un diálogo bilateral para establecer relaciones diplomáticas. Venezuela, sin embargo, o es utilizada por los cubanos para ser el chico malo de la película, el policía malo, pero los mismos aliados de UNASUR le dicen lo que tenía que haber hecho desde el comienzo. El problema de las visas se soluciona por la vía del diálogo directo. Quiero incorporar, ya que estamos en Estados Unidos, nos vamos a Nueva York, sede de la Organización de las Naciones Unidas, misma Organización de Naciones Unidas donde hoy Venezuela ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad. Se siente preocupada por la resolución 008610, que de acuerdo al ministro es un texto hermosísimo que autorizaría armas potencialmente letales contra manifestantes. ¿Cómo entenderlo? Ocupando nosotros ese asiento, que esta sea la posición de la ONU, ¿con cuál debería ser la respuesta del gobierno? No, además, cosa más grave que además estamos en un asiento dentro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esas son una de las cosas incongruentes que realmente se producen en Naciones Unidas y que creo que hace que se piense en que debe reformarse de forma urgente lo que es la estructura de Naciones Unidas para tratar de hacerlo más ágil, más eficiente a la hora de tomar decisiones. Creo que el tema de la violación de derechos humanos es un tema que el gobierno invoca como tema de soberanía y en el cual pretende que nadie opine al respecto. Y realmente el tema de los derechos humanos ya dejó de ser un tema interno para convertirse en un tema universal. Todas las violaciones de derechos humanos deben ser de alguna forma juzgadas y si el país internamente no está en capacidad de hacerlo, entonces la justicia internacional tiene mecanismos a través de lo que se establece en el Estatuto de Roma para poder juzgar y condenar a este tipo de personas que violan los derechos humanos. Embajador, le tengo un menú, le pido que anote por favor. De acuerdo. 3 elementos sobre los que quiero un comentario. El caso del banco suizo, HSBC, que recién conocemos esta semana y de lo que se va a estar hablando y mucho. El caso de Leopoldo López, que creo que se convierte en una especie de papa caliente desde el punto de vista internacional para el gobierno de Maduro. Y el caso de Podemos en España y de sus presuntos vínculos con el gobierno venezolano, con el chavismo. A ver, un comentario para cada uno de esos eventos. El Banco Suizo efectivamente es un escándalo mundial en todas partes menos en Venezuela. Es decir, hemos visto cómo las instituciones financieras de España, del Reino Unido, de diversos países del mundo están centrados en averiguar la situación. En Venezuela no pasa nada. Inclusive cuando en la Asamblea Nacional algunos parlamentarios quisieron destacar algunas noticias en donde hay altos funcionarios del gobierno involucrados en envíos millonarios de dólares, no se discute ese tema, se discute una resolución de condena al imperialismo norteamericano, etc. El caso de Leopoldo López, efectivamente, no hay instancia internacional en donde esa especie de atropello kafkiano que va contra Leopoldo López, que no es nuevo, que hace una década están tratando de buscarle el hueso, como diríamos en criollo Leopoldo López, desacatando las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedirle que sea candidato a alcalde metropolitano, desacatando las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desacatando resoluciones del Parlamento Europeo, y ahora mucho más grave, porque está en una prisión violando todas las disposiciones constitucionales venezolanas y de los acuerdos en materia de pactos de derechos políticos y civiles. Eso ha generado, por supuesto, una reacción
de todos los organismos, de las internacionales políticas, internacional socialista, internacional demócrata cristiana, internacional liberal, resoluciones de parlamentos nacionales e internacionales como el Parlamento Europeo, decisiones del Secretario General de Naciones Unidas y el Secretario General de la OEA, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en una declaración que no es usual en el campo diplomático, exigiendo la liberación de Leopoldo López. En las 5 comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas, la de tortura, la de detenciones arbitrarias, la de libertad de expresión, solicitando venir a indagar en Venezuela, han sido negadas. Y a todo eso le suma, como bien decía anteriormente en la intervención, somos miembros del Consejo de Seguridad, que debe estar volcado a cumplir los acuerdos internacionales y no lo hace. Y en el caso de Podemos en España, pues evidentemente es muestra de esa exportación del modelo chavista, del modelo cubano-venezolano, que piensan que pueden hacer lo que sea. Ellos han financiado todos los partidos, la albanización del continente y la megalomanía los hace pensar, como dijo el embajador de Venezuela en España, que la plataforma para llevar el mensaje chavista y bolivariano a Europa es a través del Podemos. Por eso hay un financiamiento, no es a Monedero, es a Podemos. Y mientras en la Unión Europea, Cuba está por iniciar su tercer ciclo de relaciones con la Unión Europea, nuestra canciller ¿a dónde va? No es a Alemania, no es al Reino Unido, no es a Francia, va a Grecia, porque acaba de ganar un partido que se mostró en algún momento solidario con el chavismo. Entonces, estamos en una visión en donde no se cumplen las reglas internacionales y produce un aislamiento creciente de Venezuela en el contexto mundial. Contreras, y ahí es cuando uno se pregunta cuál es el papel de la ONU, cuál es el papel de UNASUR, de la CELAC, del Mercosur, de los organismos internacionales. ¿Qué papel juegan? Bueno, hablaste de UNASUR, hablaste de CELAC, yo creo que un comentario sobre el tema de la CELAC, Por ¿no? favor. Se acaba de reunir la CELAC en San José, Costa Rica, y la noticia más relevante, ¿cuál fue? La noticia fue la presentación de un disidente puertorriqueño en la reunión, y la otra noticia fue que el señor Maduro no durmió en Costa Rica, sino que durmió en Nicaragua y después regresó. Entonces, esas fueron las noticias que se generó en un organismo como el CELAC, que supuestamente es el máximo organismo de la región, de América Latina, para tratar temas que deberían ser trascendentes. Entonces fue una reunión intrascendente, y una reunión intrascendente de un organismo evidentemente lo convierte en un organismo intrascendente, un organismo donde no se discute nada importante para la región. El mismo caso de UNASUR. UNASUR designó al señor Samper como jefe, director de UNASUR, un señor cuestionado, un señor gris que fue expresidente de Colombia, que le revocaron la visa por estar supuestamente vinculado al tema del narcotráfico, que se le consiguió drogas en el avión cuando era presidente de Colombia. ¿Qué posibilidad tiene un organismo dirigido por esta persona en ser un organismo relevante? Son organismos que realmente se han creado con una razón específica y que están condenados a desaparecer. Son organismos que no tienen ninguna función, igual que el ALBA. El ALBA existirá hasta que Venezuela deje de financiarlo, ¿no? Entonces, creo que en América Latina tenemos un discurso de integración, pero es un discurso falso, un discurso que no tiene mayor relevancia, porque cuando vamos a los hechos, esa integración no se da. No hay voluntad política para hacer integración en América. Vamos llegando al final del espacio, Contreras, y le dejo la palabra final al embajador Alcalay. En términos de diplomacia, en términos de Cancillería, ¿qué nos depara 2015? ¿Se puede revertir lo que hasta hoy, el daño que hasta hoy se le ha hecho a la Cancillería? Es costoso, hay que revertirlo. Yo creo que por el interés del país es importante que se revierta eso, que volvamos a la idea de generar una Cancillería profesional donde la gente entre por mérito y avance y logre hacer una carrera hasta llegar al rango de embajador a través de méritos, para lo cual el gobierno ha hecho 3 leyes, todas dirigidas a ver cómo hace por eliminar la carrera. Hay una especie de ley inconstitucional que está en una especie de limbo. Bueno, eso hay que revertirlo, hay que tratar de generar una nueva ley de servicio exterior que represente los intereses del Estado y no los intereses particulares de un gobierno y mucho menos los de un partido político. Claro, embajador, tendrá algunas consideraciones, pero al final quiero que cierre diciéndonos ¿qué posición juega hoy en el mapa latinoamericano y del mundo nuestro país, Venezuela? Bueno, yo comenzaría señalando lo siguiente: el 2015 es un año de esperanza, todo apunta hacia una transición
Y cuando uno ve los jóvenes venezolanos, estos jóvenes que no solamente protestan, sino estudian, cuando uno ve el ejercicio de los modelos de Naciones Unidas, la preparación de estos jóvenes nos hace tener fe y confianza en la Venezuela del futuro. Pero también a nivel internacional, compartiendo el análisis de Contreras, diría también que Venezuela es vista como algo, una piedra en el zapato. Evidentemente la albanización funciona y el gobierno de Chávez, que era mucho más carismático que el de Maduro, logró establecer la albanización de las instituciones internacionales. Perdón, Sin embargo, y con más dinero. Con mucho más dinero. Sin embargo, no solamente el dinero, sino esta situación que el mismo Giordani ha señalado, responsable de muchas de las cosas, que es el hazmerreír de América Latina y del mundo, hace que en estos organismos intergubernamentales no logró imponer una CELAC en vez de la OEA. Se mantiene como un mecanismo sin una secretaría permanente, y uno ve entre líneas que hay un descontento. La señora Dilma Rousseff salió antes cuando quisieron hacerle esa especie de sorpresa de poner a un señor Agustín del señor Berríos, que tiene menos de 1% de votos, frente a la autodeterminación del puertorriqueño, le guste o no, sea de la estadidad o del Estado Libre Asociado, por más de 96% de votos. Pero además lo mismo vemos en UNASUR, esa especie de gran pantalla que hicieron en UNASUR. Bueno, los tres cancilleres que tenían que buscar un mecanismo de diálogo, lo que hicieron fue decirle lo que dijo el Departamento de Estado: usted tiene que hablar con los Estados Unidos sobre el caso. Entonces, aquí lo presento como un gran triunfo, un gran éxito, como en todo. Y finalmente, yo creo que este aislamiento se ve también, Mercosur se siente sumamente politizado, y hay voces que dicen, bueno, esto no puede continuar, que el Mercosur, que el ALBA, que UNASUR, que el CELAC, que el Petrocaribe sean toda la expresión de una gran orquesta pro Maduro. Y hay un cansancio de esa especie de imposición de un liderazgo que no actúa sino con el látigo, eso que criticaba el imperialismo norteamericano en el siglo XIX, de la doctrina Monroe, lo hacen igual, el stick and carrot, el látigo y el premio. Ahora no hay premio, porque los precios del petróleo han caído, y el látigo les cae muy mal, porque hay también un momento de cambio, no solo en Venezuela, sino en América Latina, por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Les agradezco a ambos haber estado aquí, muy amables. Muchísimas gracias. El embajador Milos Alcalá y Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Será hasta la próxima. Esto fue Es Noticia en Runrunes.